Este es el libro Cuando los árboles hablan, cómo alcanzar el disfrute de la vida y ser feliz en el proceso. Capítulo 1. Visita inesperada. Aunque lucía un porte majestuoso, su corazón era vulnerable. De nuevo se apoderaba de él cierto grado de angustia y una enorme incertidumbre. Especialmente en ese momento, cuando solo podía observar a sus amigos corriendo de acá para allá en busca de un escondite seguro. Los primeros en desaparecer fueron los indefensos colibríes. Le siguieron los horneros, que contaban con magníficas guaridas. Luego las calandrias y venteveos. El par de teros, que descansaba en el medio del claro entre los eucaliptos, también huyó buscando refugio. Las torcasas se ocultaron en sus nidos precarios y lo mismo sucedió con los tordos. Incluso podía espiar a las ardillas veloces lanzándose en el hoyo de la vieja acacia. Estaba rodeado de unos pocos serrallanes, de una docena de casuarinas y de algunos tilos también. Las varas de los agapantos se doblaban como papel y las rosas se desgajaban al golpearse contra la antigua pared de ladrillos. Ahora esperaba inmóvil la inminente llegada del desastre. Fue creciendo una penumbra sofocante. Luego, el viento ciego, que se había deslizado hasta la profundidad del parque, retomó sus fuerzas y comenzó a treparse por las ramas añejas colgantes, ocupando todo el lugar. La escasa luz diurna se apagó. Al instante, la avalancha de un ruido sordo, el sonido de un trueno a la distancia, comenzó a rodar sobre las densas nubes negras y violetas. Y de nuevo, todo se quedó mudo, como si la apremiante tormenta estuviera jugando con el miedo que lo paralizaba. La noche temprana había comenzado a romperse en pedazos. La lluvia torrencial azotaba al pobre árbol. Se trataba de un afligido roble que no dejaba de preguntarse: ¿hasta cuándo todo esto? ¿Podré ser feliz alguna vez? Nuevamente un vendaval que lo dejaría exhausto. Sin embargo, esta vez se dispuso a reflexionar sobre su vida. Era un árbol sano, no padecía pestes incurables, producía una cantidad considerable de bellotas y además de algún modo lograba beber suficiente agua como para permitirse el lujo de crecer con rapidez. Contaba con unos pocos nidos en sus tallos interiores, algunas mariposas que lo frecuentaban y un pequeño gato que solía jugar a treparlo hasta su primera rama. Era en verdad una criatura afortunada. En medio de aquel predio, en el que originalmente existían más de 2.500 árboles de todas las especies, este roble se había hecho popular debido al método que se utilizó para bautizarlo. Un pequeño grupo de alumnos pupilos, jugando feliz en una clase de ciencias, fue a votación. Y entre 10 nombres postulados, el ganador fue Frondoso. A sus pies estaba el cartel que lo describía, escondido entre las ramas caídas y la corteza de su tronco, estropeado por el paso del tiempo y luchando contra el despiadado óxido. En honor a tu porte y fortaleza, y a tu gigante sombra fresca, te llamarás Frondoso, el que cuida y a grandes y pequeños abriga. Así se leían sus borrosas letras. Aquellos pequeños visionarios plasmaron en sus dibujos y garabatos a un roble corpulento y feliz. Pese a tan reconfortante profecía, en lo íntimo de su ser, el árbol se sentía vacío, desilusionado. Parecía que le faltaba algo para disfrutar plenamente de la vida. Ese intenso temporal calaba en su corazón la idea de que vivir cada día se había convertido en una lucha, en un círculo vicioso de frustración y monotonía. ¿Dónde se ocultaban las esperanzas y los sueños que tenía desde pequeño? ¿Dónde estaban ahora las ganas de vivir y de disfrutar la vida?
En aquel momento, un ensordecedor rayo partía en dos a otro árbol, un abeto enfermo que se erguía frente a él. No puedo creerlo. Cuando no es una bacteria, es el fuego que destruye a otro amigo, exclamó mientras cubría con las ramas mayores sus partes vulnerables. No consiguió más que insistir en su negativo pensar. ¿Por qué me ocurre todo esto? Por supuesto, no tuvo respuesta alguna. Tampoco la esperaba. Empapado, con frío y malhumorado, se limitó a esperar que la tormenta terminase. No obstante, no era consciente aún de que esta penosa circunstancia no sería simplemente una más, sino que se convertiría en el comienzo de uno de los cambios más profundos que iba a experimentar su vida. El cansancio lo dejó dormido y se produjo un momento de una quietud extraordinaria. Al despertar, sacudió sus ramas inferiores para desprenderse de las últimas gotas de lluvia. En ese preciso momento, algo lo sorprendió: la presencia de un pájaro diferente. No se trataba de uno cualquiera, este era especial. Parecía un ave del paraíso, de curioso aspecto, posada en su centro mismo, justo donde su tronco se bifurcaba en dos grandes gajos que moldeaban la silueta de un corazón. Vestía su pecho con un plumaje negro azabache y dejaba caer de su cola dos largas serpentinas en forma de cintas delicadas. Pero lo que más llamó la atención del roble fueron sus llameantes alas azules que acicalaba elegantemente con su pico blanco. Al observarlo, vio que el pájaro le sonreía. «Emocionante tormenta, ¿verdad?», comentó el pájaro muy animado. «Emocionante, terrible diría yo», respondió frondoso antipáticamente. Pero el ave pareció no darse cuenta de su actitud malhumorada. «El aroma de la tormenta es magnífico». Y cuando inspiró profundamente preguntó: «¿No percibes la frescura del aire?». El árbol murmuró negativamente, pero no contestó. En lugar de responder, se dispuso a observarlo con más detenimiento. Le resultaba extraño el hecho de contemplar a un ave del paraíso entre sus tallos, porque sabía que se trataba de un pájaro solitario y territorial. Su entorno estaba muy lejos, en la isla de Nueva Guinea, con el resto de otras 40 especies de su familia. ¿Qué hacía en un predio como este, en medio de la ciudad, tan lejos de su casa? ¿Cómo había llegado hasta allí? Sin dudas, este espacio dista mucho de la región en la que anida el pájaro. A principios del siglo XX, estos terrenos formaban parte de la extensa y asombrosa estancia argentina, conocida como Los Tapiales, en Villa Sarmiento, en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Eran superficies de casas quintas, utilizadas como lugares de descanso, de familias de importante poder adquisitivo. De hecho, el doctor Fred Aden, ante la compra inminente de este lugar para convertirlo en lo que hoy es el emblemático Colegio Ward, lo llamó la Tierra Prometida. No obstante, en la actualidad el bullicio es marcado, pues la institución alberga una enorme cantidad de docentes y alumnos en permanente convivencia, que disfrutan de la educación en todos sus niveles, así como de juegos y deportes, aunque continúan conservándose numerosas especies de árboles y plantas, otras se fueron agregando gracias a la generosidad de los exalumnos, que plantan diversos géneros como homenaje al colegio que los vio crecer, como el pehuen junto al edificio de las artes, el ligustro al pie del bebedero de los pájaros, los jacarandáes celestes y los amarillos aromos, el arce frente al aljibe, el enorme olmo y las glicinas que abrazan las glorietas. El parque también es apreciado por campamentistas, grupos religiosos y tantos otros que en ocasiones hacen uso del espacio y aprovechan momentos de recreación para recorrer sus senderos o descansar a la sombra de los árboles.
Por ello, era extraña la presencia de un pájaro como el ave del paraíso, precisamente en medio de este territorio. Habían transcurrido solo unos instantes del cese del viento. Incluso aún caían las últimas gotas de aquel cielo todavía amenazante, cuando el pájaro azul ni siquiera se veía afectado. Estaba totalmente calmo y ni uno solo de sus penachos se encontraba fuera de lugar. Pero antes de que el árbol tuviera tiempo de hacerle algún comentario al respecto, el ave trinó nuevamente. «Entonces, ¿qué te ha sucedido?» «¿Te parece poco?», respondió Frondoso alterado. «Tengo mis brotes nuevos destruidos y toda mi copa desgajada». El pájaro pasó unos minutos examinándolo, saltando de rama en rama a medida que lo liberaba de yemas rotas por el viento, y escurría de sus hojas, un poco marchitas, el agua concentrada del último aguacero. Luego levantó su pico, miró al joven árbol y le sonrió. «No hace falta que te preocupes tanto, no es nada imposible de arreglar». El árbol se sintió reconfortado. «Y ahora dime, ¿por qué te inquietas tanto?», inquirió el pájaro, sospechando que algo más profundo preocupaba al joven roble. «A mí nada me inquieta». «Bueno, si tú lo dices», dijo el pájaro, y elevando la cabeza, comenzó a trinar su alegre canto oceánico. «Parece que tienes motivos para sentirte alegre», manifestó el árbol. «Claro que sí, mi canto se debe al enorme disfrute que siento por la vida. La vida es preciosa, demasiado preciosa para malgastarla siendo infeliz. Mira, tú eres muy joven todavía, si tienes en cuenta que te rodean abuelos longevos. Sin embargo, otros solo viven un poco más que tú. Por ello la importancia de comprender que la vida se hizo para vivirla, no para padecerla. Cada día debe ser un deleite, como si estuvieras bajo el más luminoso sol en un día de primavera, no batallando siempre contra una interminable tormenta, colmado de penurias, quejas y desconfianza». Un escalofrío lo recorrió entero. Se apoderó de su tronco, helando la savia desde sus raíces hasta las puntas de sus hojas. ¿Cómo podía conocer aquella diminuta ave sus sentimientos? Trató de tranquilizarse, especulando con que todo era producto de la casualidad. ¿Sería posible que el pájaro pudiera escarbar en sus pensamientos? Disfruta de la segunda parte de este capítulo en el próximo video.